Perfecto. Y ahora les comparto la pantalla. Ok. Entonces, muchachos, bueno, los nombres de las secciones están aquí. En realidad los voy a borrar porque están malos, ¿verdad? Pero recuerden que estamos en el capítulo 13, ¿verdad? Recuerdan que les dije, bueno, les voy a mostrar. Ok, que según la programación solo salía 13, 12, 3, 4 y 5 y después problemas. Y me parece raro, ¿verdad? En realidad sí me parece raro cómo después de esa sección aparecía 4 días de problemas con, bueno, los temas que aparecían y tan pocas secciones que aparecieron, ¿verdad? Entonces, tras consultar y tras ver la programación didáctica, ¿verdad? También se menciona que están las secciones 13.6, 13.7, 13.8 y 13.9, si no me equivoco. Vamos a abrir el libro para ver cuáles son esas secciones. ¿Ok? 13.6 dice medición de la presión con manómetros y barómetros. Esta sección es meramente teórica, ¿verdad? Entonces esa, pues les toca a ustedes hacer la lectura. Si se fijan, es puramente, nos menciona de cuáles son los métodos, ¿verdad? Que utilizan eh, los aparatos para medir presión, ¿ok? O sea, que se utiliza la fórmula que nosotros vimos, ¿verdad? De presión dependiendo de qué tan profundo estamos en un líquido, bueno, en un fluido, mejor dicho. Em, bueno, y a partir de ahí, pues, nos explican cómo funcionan estos aparatos, ¿verdad? Entonces es meramente teórica la 13.6 y esa pues va a quedar para que ustedes le den lectura. Después la siguiente sección es esta 13.7, flotación y principio de Arquímedes, ¿verdad? Entonces, en general, 13.7, flotación o fuerza boyante, que es otro nombre que se le da a esa fuerza de flotación, o principio de Arquímedes. Entonces, en general, muchachos, este es un fenómeno que todos han presenciado, el fenómeno de flotación. Pues nosotros sabemos, o bueno, en general vamos a hablar sobre un objeto. Podemos pensar en un objeto que yo vengo y sumerjo o que coloco en un fluido, digamos en agua. Yo coloco una pelota de playa, por decir algo, en una piscina, ¿ok? Y la pelota de playa, al entrar en contacto con el agua, obviamente, de lo que nosotros podemos ver, o bueno, de lo que ustedes pueden ver, deberían de poder apreciar que la pelota de playa no se hunde, ¿verdad? No se mueve directamente hacia abajo. Entonces, ¿qué está sucediendo con la pelota de playa? Bueno, la pelota de playa entra en contacto con el agua, ¿verdad? Y hay una fuerza hacia abajo, que es el peso. Pero la pelota de playa queda en equilibrio, ¿verdad? O sea, queda flotando. Entonces, para que esto sea posible, tiene que existir, ¿ok? Tiene que existir una fuerza que va hacia arriba, ¿verdad? Que contrarresta el peso, ¿verdad? Porque, hablando de la pelota de playa, aquí a la par, ¿verdad? Si yo tengo la pelota, está en contacto con el agua, ¿verdad? La fuerza que nosotros conocemos, ¿verdad? Es el peso de la pelota de playa.
Si solo el peso estuviera interactuando con ella, entonces la pelota obviamente se va a mover hacia abajo, ¿verdad? Porque no puede existir una sumatoria de fuerzas igual a cero si solo esa fuerza existiera. Entonces, debido al contacto con el agua, pues aparece una nueva fuerza que tiene que ir hacia arriba, de tal forma de que la pelota entra en equilibrio, ¿verdad? Y pues en efecto la sumatoria de fuerzas puede ser o va a ser igual a cero, ¿verdad? Entonces, este fenómeno, ¿verdad? Se describe mediante lo que nosotros conocemos como el principio de Arquímedes. Y el principio de Arquímedes es ese que está escrito ahí abajo, ¿verdad? Y dice lo siguiente. Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, ¿verdad? Escuchen bien, parcial o totalmente sumergido en un fluido. O sea, básicamente, con tal el cuerpo esté una porción, ¿verdad? Del cuerpo sumergido en el fluido, ya tenemos esta fuerza que dice el fluido va a ejercer una fuerza hacia arriba, siempre la fuerza de flotación va a ir hacia arriba. Bueno, hay casos bien específicos en los cuales no, pero no lo vamos a mencionar en esta clase, ¿verdad? Entonces, el fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo. ¿Y cuál es la magnitud de esa fuerza? Dice, es igual, y fíjense bien cómo lo mencionan, igual al peso de fluido desplazado. ¿Ok? Al peso de fluido desplazado. Entonces, bueno, ¿y a qué nos referimos por peso de fluido desplazado? Entonces, fíjense bien, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Digamos que ustedes tienen una Coca-Cola, ¿ok? Y se la acaban de comprar en la pulpería y por alguna razón la Coca-Cola está caliente, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes van a hacer, obviamente, para que la Coca-Cola sea más disfrutable, ¿verdad? Es echarle hielo. Perfecto. Entonces, por múltiples razones, ¿verdad? Si ustedes van a tomarse esa Coca-Cola y le van a echar hielo, cuando ustedes se sirven la Coca-Cola, no se van a servir el vaso básicamente lleno hasta la orilla o muy cerca de la orilla, ¿verdad? No se lo van a servir así. ¿Por qué? Porque si yo me fuese a servir el vaso casi a ras y luego le echo los cubos de hielo, ¿qué va a suceder, muchachos? ¿Qué sucedería si yo me sirvo un vaso muy, muy, muy lleno y luego le echo hielo? Se derrama el líquido. Se va a derramar el líquido. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Fíjense bien. El fluido, en este caso es el que está dibujado aquí abajo, ¿verdad? Toma esta cantidad de espacio, ¿verdad? Nosotros sabemos que el fluido se va a moldear o se va a adaptar, digamos, a lo que está en contacto, ¿verdad? Digamos, por decir así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Originalmente, ¿verdad? El fluido está a esta altura, ¿ok? Vamos a poner, bueno, esto no es necesario. Pero originalmente el fluido está a esa altura. Digamos que yo coloco un cubo de hielo, ¿ok? Un cubo de hielo. Y ese cubo de hielo está por aquí. Cuando nosotros colocamos el cubo de hielo, el fluido, obviamente, no, o bueno, ustedes lo deberían de saber, ¿verdad? Por experiencia, el nivel del fluido va a subir, digamos que sube hasta ese nivel.
¿Ok? Subió esta cantidad del nivel de fluido. ¿Por qué sube el nivel de fluido? Pues fíjense bien. El fluido es un volumen, o sea, tiene un volumen determinado, ¿verdad? Tiene un volumen determinado, ¿ok? Pero al venir el pedazo de hielo, que es un sólido, ¿verdad? Y se introduce ese pedazo de hielo en el fluido, básicamente lo que está sucediendo es lo siguiente. Al entrar el pedazo de hielo al fluido, el pedazo de hielo le está quitando espacio, digamos entre comillas, le está quitando espacio, ¿ok? Al fluido. ¿Cuánto espacio le está quitando? Todo esto de acá, correcto. Que eso es lo que se sumergió el pedazo de hielo. Lo pueden ver. Entonces, en ese, o sea, esa porción de volumen del sólido, ¿verdad? Que entró en el fluido, es espacio que, entre comillas, le está quitando el sólido al fluido. Entonces, ¿qué es lo que hace el fluido, verdad? Bueno, el fluido no se va a quedar ahí, ¿verdad? Sino que el fluido se va a adaptar, digamos, a lo que, a los cuerpos en los que está en contacto. Entonces, ese espacio, ¿verdad? Esa cantidad de volumen que le quitó, ¿verdad? Que le quitó el hielo o el objeto al fluido, lo recupera, digamos, entre comillas, el fluido subiendo, ¿verdad? Entonces sube una cantidad. Y esta cantidad de volumen que sube es a lo que nosotros le llamamos fluido, o bueno, lo que se le menciona en el texto como fluido desplazado. Esta es la cantidad de fluido o le llamamos fluido desplazado. ¿Por qué sucede? Bueno, porque le está quitando, como les repito, le está quitando espacio el hielo al fluido. Eso pues se mira más fácil cuando el vaso está ras, ¿verdad? ¿Por qué digo que se mira más fácil cuando el vaso está ras? Porque digamos, si yo lleno el vaso y lo lleno al ras, el volumen del fluido es el volumen total del vaso, pero al meter un pedazo de hielo, ¿ok? Al meter un pedazo de hielo, ese pedazo de hielo le quita espacio, ¿verdad? Le quita espacio, que el espacio que tiene el vaso de hielo es, perdón, el espacio que tenía el fluido es el tamaño del vaso, el volumen del vaso. Al quitarle espacio, entonces el fluido tiene que subir. En el caso cuando está a tope, ¿verdad? En vez de subir, lo que sucede es que se derrama, ¿verdad? Y todo lo que se derrama va a ser exactamente la misma cantidad de volumen del pedazo de hielo. Eso ustedes lo van a ver en su laboratorio. Bueno, desconozco, no recuerdo en realidad cuáles laboratorios iban a ser presenciales, cuáles laboratorios iban a ser eh, virtuales, pero este laboratorio del principio de Arquímedes hay muchas formas de realizarlo, ¿verdad? Y una de las formas es utilizando, bueno, hay dos formas de hacer ese, pero el que estoy pensando en específico, pero es medir el principio de, o sea, sí, verificar el principio de Arquímedes mediante de una forma, ¿verdad? Un aparato, ya sea si nosotros ponemos un beaker, un vaso de agua lleno, bueno, un vaso lleno con agua y luego le colocamos un objeto para que se derrame el líquido y ese líquido que se derrama lo, ustedes lo captan con otro recipiente, por ejemplo, con un beaker. Es algo complicado. Les voy a explicar más o menos cómo es ese montaje y por qué es complicado. Porque ustedes tienen el beaker y adentro del beaker tienen el vaso con agua y el vaso con agua está a ras, ¿verdad? Y aquí le meten una pesa. Entonces, obviamente, la pesa le está quitando espacio al fluido. El fluido, obviamente, se va a derramar y el beaker se va a llenar de agua. Y después de esto, lo que les tocaría a ustedes es venir y agarrar este vaso,
sacarlo del beaker teniendo cuidado de que no vayan a derramar ninguna gota extra del fluido. Entonces, lo que queda en el vaso es literalmente todo el fluido desplazado, todo el fluido que se derramó. Y si ustedes pueden medir ese peso del fluido desplazado, están midiendo cuánto es la fuerza de flotación, ¿verdad? Entonces, esa es una forma del montaje, por ejemplo, de este. Otra forma es que se tiene un recipiente, ¿verdad? Un recipiente. Este recipiente tiene una salida. Entonces, es similar, ¿verdad? Pero es un poco más fácil porque cuando ustedes llenan a tope esto, ¿verdad? Va a quedar a ras. Y después hacen lo mismo, ¿verdad? Le meten una pesa. Esta pesa va a hacer que el fluido se desplace y se derrame y el fluido va obviamente a caer por acá. Entonces afuera ustedes ponen su beaker o su otro recipiente para captar el fluido que está desplazándose o que se está derramando, mejor dicho. Entonces aquí se va a llenar y esto después lo van a pesar y van a pesar el volumen del fluido desplazado. ¿Okay? Son varias formas. Hay otros, definitivamente hay otras formas de hacerlo. Una de las formas es midiendo el peso aparente. Uy, ¿a qué me refiero por peso aparente? Bueno, fíjense bien, muchachos. Bueno, algunos de ustedes, pero yo creo que casi todos, digamos, cualquiera de ustedes que ha jugado o ha estado en una piscina podrá notar que al momento de estar en la piscina, si usted está jugando y usted, digamos, quiere levantar con sus propias manos a una persona adentro de la piscina, debería de sentir cómo es más fácil, cómo es más fácil levantar a la persona dentro de la piscina que intentar levantar a esa misma persona fuera de la piscina. ¿Por qué? Porque en la piscina el peso, entre comillas, de la persona es menor. O sea, no es que el peso sea menor, sino que aparentemente tiene menos peso. ¿Por qué? Porque como la persona está dentro de la piscina, ¿ok? La persona está dentro de la piscina, aparece una fuerza de flotación que es directamente hacia arriba. Entonces, al intentar levantarlos ustedes, por decir así, la fuerza de flotación, la fuerza del principio de Arquímedes, la fuerza Arquímedes, perdón, la fuerza boyante les va a ayudar a ustedes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de peso aparente, es eso, ¿verdad? Es que un objeto tiene un peso real, pero al entrar a un fluido o al estar en contacto con un fluido, el peso de este objeto va a ser, o el peso aparente, ¿verdad? Si nosotros pedimos el peso de este objeto, va a ser menor que el real, debido a que existe una fuerza de flotación, ¿verdad? Que está disminuyendo el efecto del peso. ¿Ok? Pero bueno, ahora vamos a ponerlo en números, ¿verdad? Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, el fluido va a ejercer una fuerza hacia arriba que es igual al peso del fluido desplazado. Entonces vamos a colocar eso que está ahí, lo vamos a colocar en una fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a la fuerza de flotación? Bueno, como viene de fuerza boyante, entonces vamos a poner F sub B. Esta es la fuerza de flotación. ¿Y cuánto va a ser la fuerza de flotación? Va a ser el peso del fluido desplazado. Entonces, como yo sé que es un peso, es masa por gravedad, donde hay que recordar siempre que gravedad vale 9.8, ¿verdad? Metros sobre segundo cuadrado. ¿Pero qué masa? Entonces, es el peso del fluido desplazado. Entonces, la masa del fluido desplazado. ¿Ok? Esto es literalmente esto de acá.
Pero bueno, ¿lo podemos dejar así? Sí, definitivamente lo podemos dejar así. ¿Nos conviene? No, porque cuando estamos hablando de fluidos, ustedes podrán imaginarse, bueno, cuando yo tengo esto de acá, ¿cómo mido yo cuánto es la masa de ese fluido que se desplazó? Algo complicado, ¿verdad? Sin embargo, algo que sí puedo medir yo, imagínense que este en vez de ser un vaso fuese un beaker, ¿verdad? De nuevo, y este beaker obviamente tiene marcas de volumen, ¿verdad? Entonces, yo puedo medir fácilmente cuánto fue ese volumen del fluido desplazado. Y si ustedes recuerdan, hay una forma de relacionar el volumen, ¿ok? El volumen y la masa que podemos usarla para fluidos. ¿Cómo relacionábamos estas expresiones? Bueno, si nosotros recordamos que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿verdad? Y recordando que la densidad es una constante, ¿verdad? Entonces yo la masa la puedo reescribir como densidad por volumen. Entonces, si yo estoy midiendo, por ejemplo, la masa de fluido desplazado, esta sería la densidad del fluido, ¿verdad? Y este sería el volumen de quién? Del fluido desplazado. Bueno, vamos a poner en mayúsculas porque así lo puse a la derecha. ¿Ok? Entonces, esta fuerza boyante yo la puedo escribir como la densidad del fluido por el volumen, la cantidad de volumen del fluido que se desplazó por G, ¿verdad? Y esta es una expresión para la fuerza boyante, ¿verdad? Donde hay que considerar que esta es densidad de fluido. Esto es volumen de fluido desplazado. Y G, pues, es la aceleración debido a la gravedad. Que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esta es una forma de decir o de expresar, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos, pero digamos, el volumen del fluido desplazado no siempre a mí me lo van a dar directo, ¿verdad? No siempre me van a decir a mí tanto fluido se desplazó. De hecho, usualmente el dato a mí me lo van a decir como, digamos, usted tiene un vaso con Coca-Cola, introduce un hielo y el hielo se sumerge en un 60%. Eso es lo que me van a decir. Pero fíjense bien, vamos a hacer esto para arriba. Siempre, muchachos, siempre, siempre. ¿Ok? Y esto ya lo mencioné yo ahí arriba, ¿verdad? Esa cantidad, ¿ok? Esta cantidad de acá, que es el volumen de fluido desplazado. Y esta cantidad,
que yo le llamo BOS, que es la cantidad de volumen del objeto que se sumerge. Estos dos siempre van a ser el mismo. Porque ¿por qué se desplaza el fluido? El fluido se desplaza porque el objeto, la cantidad del objeto que se está sumergiendo en el fluido, está quitándole ese espacio. El volumen es espacio, ¿verdad? Entonces, la cantidad de objeto que se sumerge es espacio que le está quitando, entre comillas, el objeto al fluido. Por lo tanto, el fluido viene, boom, se desplaza, ¿verdad? ¿Cuánto se desplaza? La misma cantidad de volumen que le está quitando el objeto, ¿verdad? Entonces, siempre el volumen del objeto sumergido va a ser igual al volumen del fluido desplazado. Y nosotros podemos modificar esta de acá, ¿verdad? Vamos a pasarla a otro color, en la misma fórmula, pero la puedo escribir en términos como, ok, mi fuerza boyante es igual a ¿quién? La densidad de fluido por BOS por G, donde las otras variables siguen siendo la misma, ¿verdad? Densidad de fluido y G, pero BOS, esto es una notación que utilizo yo, ¿verdad? El libro en realidad, si no me equivoco, el libro no lo menciona. Se fijan aquí solo dice masa de fluido por G, principio de Arquímedes, FG. O sea, nunca pone una fórmula así como se las estoy poniendo yo, hasta que ya viene y va a los ejercicios, ¿verdad? Pero no les pone una fórmula como tal, digamos. Bueno, aquí está escribiendo. Este libro sí hace un poquito más de desarrollo con respecto a eso. El Sears, entonces, es el que no les pone, digamos, muchas fórmulas al respecto. Pero bueno, donde veo ese es el volumen del objeto que se sumerge. Voy a cambiarlo de color porque no me gusta como está de pegadito con otra parte que está en rojo. Vamos a ponerlo en verde. Entonces ustedes pueden usar cualquiera de las dos. ¿Por qué les doy las dos? Porque a veces el ejercicio me va a decir a mí, ok, esta es la cantidad de fluido que se desplazó. Otras veces me va a decir, un flotador se hunde en un 60%, uno en un 20%. Y, y entonces ahí no les están diciendo a ustedes cuánto fluido se desplazó, le están diciendo cuánto se hundió, cuánto se sumergió el objeto, que en este caso es un flotador, ¿verdad? Y a partir de eso ustedes tienen que calcular. Ahora, fíjense bien, este tip, digamos, que está aquí abajo, que no es un tip, pero esa observación es muy, pero muy importante. Casi siempre, así, casi siempre que nosotros tenemos un ejemplo o un ejercicio de flotación y ustedes lo agarran, ¿verdad? Y lo empiezan a resolver, ustedes plantean ya sea esta ecuación o esta ecuación, bueno, esa fórmula, digamos, y quieren resolverlo a partir de esa de ahí. Y fíjense bien, esto simplemente yo les estoy diciendo cómo es la fuerza de flotación. Sin embargo, los ejercicios de flotación usualmente no simplemente son calcule la fuerza de flotación, sino que, por decirles algo así, ¿verdad? Nos dicen, se tiene un fluido, solo estoy mencionando cualquier cosa, ¿verdad? Se tiene un fluido desconocido y sobre ese fluido se coloca un bloque de madera. Si el bloque de madera flota en un 45%, ¿ok? En el fluido desconocido, encuentre cuánto es la densidad del fluido desconocido. Y si ustedes solo plantean esto, ¿de dónde vamos a sacar la densidad del fluido? A mí nunca me están diciendo cuánto vale la fuerza boyante, solo me están diciendo cuánto se está sumergiendo el bloque de madera. Es lo único que me dan. Pero yo no sé cuánto vale la fuerza boyante. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la densidad del fluido?
Bueno, es porque esta solo es la forma de la fuerza boyante. Los ejercicios de flotación, escuchen bien, siempre lo vamos a resolver a partir de un fenómeno, no, de un planteamiento, ¿verdad? De equilibrio. Si un objeto está flotando, eso quiere decir que la sumatoria de fuerza sobre el objeto es igual a 0. ¿Ok? Y a partir de ese fundamento de que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, es de donde nosotros vamos a resolver. Porque obviamente sobre el objeto no solo está actuando la fuerza de flotación, puede estar actuando el peso, puede estar actuando cualquier otra fuerza que esté interactuando con el objeto. Pero el punto es que esa sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0 y que la fuerza de flotación sí va a tener esta forma. Pero siempre el fundamento para resolver ejercicios de objetos que flotan, nos vamos a basar en el hecho de que están en reposo. O sea que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y ustedes lo pueden ver en la mayoría de los ejercicios que está acá. ¿De dónde parte? Ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Desde aquí empiezan los ejemplos. Este simplemente es un ejemplo de calcule la fuerza de flotación. Ahí no hay nada que ver. Pero una vez que nosotros esperamos aquí, que es de oro la corona, me están preguntando cuánto es la densidad de una corona. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, venimos y planteamos ellos no lo ponen directo, pero lo que están planteando aquí es una sumatoria de fuerzas. Se fijan, hay varias fuerzas, peso aparente, fuerza, peso menos fuerza de flotación, y a partir de eso, pues se resuelve. Por ejemplo, esta, ¿verdad? Que es una, creo que no sé si es para el mismo ejemplo. Pero bueno, siempre ustedes plantean una sumatoria, a menos de que tengan los datos directos, ¿verdad? Para hacer el cálculo, ustedes vienen y plantean una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y a partir de eso ustedes resuelven. Fíjense bien, la flotación no solo sucede en agua, ¿verdad? Sucede en cualquier fluido y ya sabemos cuál es la definición de fluido, ¿verdad? Es una sustancia que fluye. Básicamente son los gases y los líquidos. Por lo tanto, también puede haber ejercicios como este, que me dice un globo de helio. ¿Qué volumen B de helio se necesita para que un globo levante una carga de 180 kilogramos? Dice. Entonces, sobre el helio va a haber una fuerza de flotación. ¿Por qué? Porque el helio está sumergido ¿en qué? En, digamos, este globo. Bueno, no puedo dibujar, pero este globo está en el aire. Entonces, el aire hace como el fluido y el globo está sumergido completamente, entre comillas, en el aire. Entonces también puede haber ejercicios como este, ¿verdad? Donde es un globo de helio y tenemos que calcular la fuerza de flotación que tiene el helio en el aire. Bueno, mañana y posiblemente nos vamos a tener, bueno, no posiblemente, nos vamos a tener que tomar el lunes también para hacer problemas, ¿verdad? O sea que estos temas no los vamos a ver el lunes. Eh, pero todos van a partir de este hecho. Ok. Quedan 20 minutos, básicamente, y nos quedan la 13, esta es la 13.7, ¿verdad? Esta siguiente sección es la 13.8. Nos queda la 13.9. La 13.8, que habla sobre flujo, es otra sección meramente teórica, ¿verdad? Ustedes pueden venir a verlo. Es meramente teórica, ¿verdad? Habla sobre líneas de flujo, habla sobre turbulencia y luego habla sobre la ecuación de continuidad que nosotros la vamos a ver un poco acá. Pero la primera parte es pura teoría, digamos. ¿Y de qué habla? Bueno, primero que todo, antes de este punto nosotros hemos estado hablando de fluidos en reposo.
Ahora vamos a hablar de dinámica de fluidos, fluidos en movimiento. ¿Ok? Fluidos en movimiento. Pero vamos a considerar que el flujo de ese fluido, bueno, o que es el flujo de un fluido ideal. Cuando decimos que el fluido es ideal, consideramos dos cuestiones, que el fluido es incompresible, eso quiere decir que la densidad es constante. ¿Qué es lo que quiere decir que es incompresible? Digamos que yo no puedo venir, yo tengo un fluido, no lo puedo, digamos que el fluido está confinado a estar en un volumen y vengo yo y no puedo hacer que ese volumen sea más pequeño, ¿verdad? Que yo tengo el fluido, está confinado en un lugar y hago el lugar más pequeño, entonces que estamos cambiando el volumen del fluido básicamente, pero es la misma masa de fluido, entonces está cambiando la densidad. Bueno, no vamos a considerar fluidos compresibles, estamos hablando de fluidos que no se pueden comprimir, por lo tanto la densidad de los fluidos que vamos a estudiar es constante. Y por otra parte, no vamos a considerar viscosidad, ¿ok? No vamos a considerar viscosidad, porque la viscosidad, pues lo que nos hace es, si ustedes pueden ver cuando se mueve la miel, va más lento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay alguna fuerza como de fricción interna debido a la misma viscosidad del objeto, bueno, del fluido, mejor dicho. Entonces eso no lo vamos a considerar. Y el tipo de flujo que vamos a tener es de dos tipos, bueno, lo vamos a ver en el libro, es de dos tipos. Hay flujo laminar, en el cual ustedes pueden ver que podemos definirlo, por decir así, por capas. Y hay flujo que resulta ser eh, turbulento, ¿verdad? Digamos, en este caso, tras llegar a un obstáculo, ¿verdad? Las líneas de flujo no, no se mantienen, sino que se crean lo que se llama, pues, torbellino, ¿verdad? Flujo turbulento. Nosotros en general trabajaremos con flujos laminares, ¿verdad? Este movimiento turbulento es un movimiento realmente caótico, ¿ok? Realmente caótico, no es muy bien descriptible, ¿verdad? Es algo un poco, bueno, no un poco, algo mucho más complicado que nosotros no vamos a estudiar en este curso. Vamos a estudiar flujos laminares que son de un fluido ideal. Bueno, luego hablamos sobre esto, hablamos sobre tasa de flujo, fíjense, tasa de flujo de masa. Fíjense bien, todo para definir lo que es la ecuación de continuidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? O bueno, lo que yo les pongo acá. Hay bastantes cosas, ¿verdad? Hay bastantes cosas, pero lo que a nosotros nos importa, en realidad se los voy a pintar acá, es esa de amarillo, que bueno, que voy a pintar en amarillo, se le cayó la punta al lápiz, ¿verdad? Por eso es que no estaba. Es esta de acá. ¿Ok? Esta es la fórmula que nos interesa a nosotros de todo esto de acá. Vamos a hablar un poco de cómo llegamos acá. Fíjense bien, cuando nosotros tenemos un flujo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un flujo, yo voy a hablar de un flujo másico. Una cantidad de masa de agua está entrando, una cantidad de masa de agua va a salir por el otro lado. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero yo por flujo másico? Cantidad de masa que entra en una cantidad de tiempo, ¿verdad? Y ustedes podemos argumentar de mil y un formas, pero yo lo digo esto de esta forma. La cantidad de masa se tiene que conservar. La misma masa de agua que va entrando va a ser la misma masa de agua que va saliendo. Entonces, el flujo másico de entrada tiene que ser igual, como ponen acá, tiene que ser igual al flujo másico de salida. No hay para dónde. No podemos crear o quitar más, en especial porque estamos considerando que el flujo es ideal. Ustedes podrían argumentar, pero quedan algunas gotas aquí, ¿verdad? En el tubo. Es cierto, pueden quedar gotas en el tubo y digamos la misma masa que entra no va a ser la misma masa que sale, pero nosotros estamos considerando que el flujo es ideal, o sea que los efectos de fricción interna, que son los que dejarían estas gotas de agua ahí, no son existentes, ¿verdad? Entonces, si ese flujo másico es igual
y nosotros volvemos a utilizar, ¿ok? Volvemos a utilizar el hecho de que, bueno, es un fluido, ¿verdad? Yo el fluido no lo voy a trabajar, nunca lo voy a trabajar en términos de masa, lo voy a trabajar mejor en términos de volumen. Entonces, la masa es igual a densidad por volumen. Eso es lo que, esto ya lo traje así, ¿verdad? Pero tal vez no fue la mejor idea traerlo ya así, pero por cuestión de tiempo lo dejé ya preparado. Eso es lo que yo estoy colocando aquí abajo. Vamos a ver si, ahí está. Eso es lo que yo estoy colocando aquí abajo. Vamos a ver, voy a hacerlo un poquito más abajo para que esté por acá. Y lo vamos a encerrar o lo vamos a colocar alrededor de... Esto es en lo que nos estamos enfocando. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, yo simplemente, ¿qué es lo que hice? Sustituí la masa del flujo másico, ¿verdad? Yo tengo que la masa de entrada es igual a la masa de salida o el flujo másico, ¿verdad? Porque es con respecto al tiempo, es igual al flujo másico de salida. Entonces sustituir la masa de entrada y la masa de salida, ¿verdad? Obviamente me va a aparecer densidad en ambos lados, pero como el fluido es incompresible, entonces con esta se van a cancelar y lo que me queda que es la tasa volumétrica o el flujo volumétrico o el caudal, ¿verdad? Esas son varias formas de decir lo mismo, que es cantidad de volumen que entra, ¿ok? Me están diciendo que el volumen de entrada con respecto al tiempo, o sea, el caudal, es igual al volumen de salida con respecto al tiempo, o sea, el caudal de salida. O sea, la misma suena como algo de lógica, ¿verdad? Si estoy diciendo que la misma masa que entra es igual a la misma masa que sale, entonces ustedes podrán pensar que es lo mismo decir que la misma cantidad de volumen de agua que entra es la misma cantidad de volumen de agua que sale, pero fíjense bien que no es lo mismo, ya que primero hay que definir que el volumen es incompresible, porque si este volumen fuera compresible, la densidad de entrada y la densidad de salida podrían ser diferentes y eso haría que el caudal de entrada y el caudal de salida no fuese el mismo, pero como nosotros estamos en flujo ideal, ahí sí, el caudal de entrada y el caudal de salida son lo mismo. Ahora, ese volumen de entrada y ese volumen de salida, vamos a ver, ellos lo mencionan acá, es esto mismo de acá, lo pueden ir a revisar, pero es algo complicado de explicárselos a ustedes, digamos, desde el punto de vista de que nosotros empezamos directamente con fuerza, no hemos visto los conceptos de aceleración, velocidad, etcétera, pero fíjense bien, yo sé que volumen, en este caso que es un tubo, es área por altura. Entonces yo defino cuánto es el volumen de entrada y lo defino mediante este cilindro que tiene un área 1 y una altura delta L1, ¿verdad? Como aquí es más grande, el volumen es este, pero en la salida, el volumen de salida lo defino con esto, área 2 por un delta L2, ¿ok? Si yo sustituyo esto allá abajo, el volumen 1 es área 1 por delta L1. El volumen 2 es área 2 por delta L2. Pero esto que yo tengo acá, que lo voy a volver a encerrar, ¿verdad? Pero solo es para que hacer énfasis. Ahí tengo área 1 por delta L1 sobre delta T. Esto de acá no es nada más y nada menos que una distancia, delta L1, que es la altura, ¿verdad? Esa altura de ahí, entre un tiempo. Y esto de acá es la rapidez. Es una rapidez, rapidez 1. Y acá yo tengo la misma expresión, delta L2 entre delta T, que es otra rapidez. ¿Qué es eso? La rapidez de entrada y la rapidez de salida. ¿Qué tan rápido, qué velocidad trae el agua en la entrada y qué velocidad trae el agua en la salida? ¿Ok? Y con esto me queda a mí la expresión que yo quiero, ¿verdad?
que área 1 por velocidad de entrada es igual a área 2 por velocidad de salida. Y esta operación área por velocidad también me da un caudal, un flujo volumétrico. Pero, ¿qué quiere decir esta ecuación de continuidad? Fíjense bien. Hay una igualdad entre la velocidad, o sea, que se relaciona entre la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Pongamos por ejemplo, ¿verdad? Yo aquí tengo los números ya. Asumamos que el área 1 es 4 metros cuadrados y que el agua está entrando a 1 metro sobre segundo. Se sigue moviendo el agua y luego la tubería se reduce. Digamos que el área 2 es 1 metro cuadrado. La pregunta es, ¿cómo va a ser esta velocidad 2? Entonces aplicamos esta ecuación de acá, ¿verdad? Yo quiero saber cuánto es B2, entonces despejo. B2 va a ser A1, B1 sobre A2. Y si miramos ese cálculo, ahora la velocidad en la salida me da 4 metros sobre segundo. Ok, le puse ahí segundo cuadrado, pero solo es 4 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que yo logré ver? Que donde hay un área grande, la velocidad es pequeña. Y cuando se redujo el área por la cual está moviéndose el fluido, se redujo el área, entonces la velocidad aumentó, ¿verdad? Y esa es la ecuación de continuidad, que dependiendo de qué tan grande es el área por el cual está pasando un fluido, la velocidad del fluido va a ser o más grande o menor. Y donde hemos visto tal vez nosotros ustedes, o donde, ¿qué ejemplo les puedo dar a ustedes? No sé si de pequeños, tal vez ahorita ya no, pero de pequeños ustedes vienen y, por ejemplo, están llenando con una manguera están llenando un balde con agua. ¿Ok? Lo están llenando. Ustedes abren la manguera y está cayendo el agua. Y ustedes piensan, puchica, qué lento se está llenando el balde, dicen ustedes. Entonces, vienen y para que, entre comillas, se llene más rápido, colocan su dedo, digamos que esta es la manguera, y ustedes colocan su dedo de tal forma de que su dedo está tapando esa cantidad de manguera y el agua solo puede salir por acá. ¿Qué es lo que van a observar ustedes, muchachos, si ustedes hacen eso? Ahora, el chorro de agua que sale de la manguera va a salir mucho más rápido, ¿verdad? Y ustedes lo pueden observar. O sea, primero miran cómo el fluido se está moviendo lento y luego cuando ponen el dedo, sale más rápido. ¿Ok? Ahora, el balde no se va a llenar más rápido, ¿verdad? El agua está saliendo más rápido, sí, pero la cantidad de volumen de agua que salía antes es la misma cantidad de agua que sale ahorita. Yo solo visualmente estoy viendo cómo el agua sale más rápido, pero el caudal sigue siendo el mismo, porque ustedes se fijan, no importa si el caudal es en un área grande o en un área pequeña, el caudal es el mismo. Entonces da igual si ustedes le ponen el dedo y empieza a salir más rápido el agua, porque sale, entre comillas, sale más rápido el agua, pero sale en una cantidad más reducida, obviamente, ¿verdad? Porque el agujero es más pequeño, pero al final el caudal total, o sea, el producto de área por velocidad termina siendo, ok, el mismo volumen de agua que estaba antes saliendo es el que está saliendo ahorita. Entonces, no llenan más rápido el balde. Bueno, solo queda un tema, el 13.9, pero ese 13.9, pues, básicamente no podemos desarrollar nosotros la teoría, ¿verdad? No se puede, el libro la desarrolla, pero ustedes por mucho que lean con lo que hemos visto y con lo que vamos a ver en la clase, no, no van a poder comprender, por lo menos con lo de la clase, ¿verdad? Tal vez del colegio ustedes saben algo,
pero con lo de la clase no se va a poder explicar. Entonces, fíjense bien, la ecuación de Bernoulli literalmente dice, el trabajo efectuado sobre una unidad de volumen de fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de energía cinética y potencial por unidad de volumen. Eso es lo que dice la ecuación de Bernoulli. Pero básicamente la ecuación de Bernoulli lo que me dice es, ok, para mover el agua o para mover un fluido, el fluido circundante tiene que hacer un trabajo. Y ese trabajo va a ser igual a la suma de la energía cinética y potencial. Y si nosotros escribimos cada uno de esos términos, ¿verdad? Y yo miro cuánto es el trabajo hecho por el fluido, que va a ser debido a la presión, cuánto es la energía cinética y la reescribo en los términos de fluidos, y cuánto es la energía potencial y la reescribo en los términos de fluidos, o sea, en términos de densidad, en términos de volumen. La ecuación que nos queda es esta, ¿verdad? Que presión 1 más densidad más G por altura 1 más un medio de densidad por rapidez 1 al cuadrado es igual a presión 2 por la misma expresión. Lo que me está diciendo es que esta cantidad P1 más ρg más un medio de ρv cuadrado es constante. Entonces, digamos, yo puedo tener una tubería de cualquier forma, ¿verdad? Ok, de cualquier forma. Y digamos, si yo sé cuántos son los datos de entrada, ¿verdad? Si yo sé aquí cuánto es la presión, si yo sé cuánto, a qué altura está, y yo sé con qué rapidez está entrando, en cualquier otro punto del fluido, digamos, yo vengo y le calculo, yo sé cuánto es la altura, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo venir y calcular cuánto es la velocidad. ¿Cómo? Simplemente usando esta igualdad, ¿verdad? Porque yo sé que esto, presión más ρg más un medio de ρv1, va a ser igual a esa misma expresión, pero en cualquier otro punto de la tubería, ¿verdad? Básicamente esa es la ecuación de Bernoulli. Nosotros vamos aquí está, ¿verdad? La ecuación de Bernoulli. Lo que me quiere decir es que la cantidad P más un medio de ρv más ρg y es una constante. Entonces, si ustedes tienen, eh, bueno, aquí no lo muestran, pero vamos a ver si hay algún ejercicio. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo conozco los datos de entrada, yo puedo encontrar la velocidad ahí arriba usando la ecuación de Bernoulli. Si yo sé a qué altura está esto, a qué presión está esto, a qué velocidad se está moviendo el agua acá, yo puedo encontrar cuánto es la velocidad del agua ahí arriba, porque yo conozco la altura, ¿verdad? Entonces, también yo puedo conocer cuánto es la velocidad del agua en este punto medio, digamos, o en cualquier punto de la tubería, porque esa cantidad P más ρg más, B, más un medio de B ρv cuadrado es constante, ¿verdad? Y eso lo vamos a aplicar a cualquier tipo de fluido que esté en movimiento, ¿verdad? Lastimosamente, porque no miramos la parte de trabajo y energía en esta clase, no podemos hacer una expansión mucho más en qué significa esta fórmula. Así que simplemente nos la vamos a quedar como que esa cantidad P más ρg más un medio de ρv cuadrado es constante, y cuando exista un ejercicio donde hay una tubería, ¿verdad? O hay un fluido que está a diferentes alturas y yo quiero saber cuál es la velocidad en un punto o en el otro, pues vamos a utilizar esta ecuación para encontrar esa velocidad. Bueno, muchachos, eso es todo por la clase de hoy. Solo tengo algunos anuncios que hacer. El primero es, en el grupo no les he compartido no les he compartido los videos, no significa que no los he subido, sí han sido subidos, ¿verdad? Pero no los he compartido, o sea, se me ha ido el rollo y no los he compartido en el grupo. Si no me equivoco, siempre los he estado agregando a la lista de reproducción que está en el campus, ¿verdad? Ahora,
por otra, bueno, y los videos ustedes ya saben a dónde los pueden encontrar, ¿verdad? Simplemente se van a cualquiera de los videos pasados, se van al canal y ahí en el canal pueden ver, pues, que se van subiendo los videos de forma diaria. Y por otra parte, un compañero suyo me mencionó acerca de la tarea, ¿verdad? Entonces, la verdad no recuerdo si estaba para hoy o estaba para ayer, pero el punto es, voy a modificar la fecha de entrega, ¿verdad? Para que tengan más tiempo para hacer la tarea de la guía, ¿verdad? Entonces, digamos que estaba para hoy y la voy a mover esa guía la voy a mover al domingo, ¿verdad? Para que tengan por lo menos este fin de semana más para trabajarlo, ¿verdad? Esos son los dos anuncios y bueno, eso sería todo por el día de hoy, muchachos. No sé si hay alguna consulta. ¿No hay consultas, muchachos? Gracias, ingeniero, todo claro. Todo claro, Inge. Gracias. Ok, entonces nos miramos mañana. Mañana vamos a hacer ejercicios de fluidos. Yo igual voy a ver cómo hacemos para poder ponernos al día, ¿verdad? Y posiblemente, tal vez de física 100 tengo algunos videos de resolución de ejercicios de fluidos que nos puedan servir para la clase, ¿verdad? Pero bueno, eso va a ser todo por hoy entonces y nos miramos el día de mañana. Ingeniero, ¿va a subir las grabaciones hoy? Sí, los videos siempre los subo. Solo que no los o sea, no los he compartido por YouTube, pero en el canal ahí están. Entonces ahorita voy a descargar la clase y la voy a subir y después eh, se los puedo compartir por el Telegram, pero igual ustedes pueden hacer la búsqueda, ¿verdad? Ok, pero sí lo voy a subir. Muchas gracias. Perfecto.